Muy buenas noches. Recuerdo un día que no fue aquí, que alguien hizo un resumen de mi currículum y me presentó como el juez criminal. En realidad, en realidad quiso decir juez del fuero criminal en aquel momento. Y muchas gracias, doctor, señor rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, Magíster Simón Benítez, senador Rafael Filisola, compañero de lucha de muchos años, la señora vicerrectora Alba González, el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, don José Simón Cateura. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. A los miembros del consejo, alumnas, alumnos, profesores, realmente un honor estar aquí. Siento a Villarrica como mi casa, he ejercido varias funciones docentes aquí, así que realmente me siento como en mi casa, aquí en la ciudad de Villarrica y aquí en la facultad, en la Universidad UNVES. Quiero agradecer también, señor rector, que ha renunciado a su compromiso para estar con nosotros y agradecer este hermoso espacio musical que nos han ofrecido las alumnas y alumnos de aquí del conservatorio de esta universidad. Y antes de iniciar la charla, mi solidaridad con todas aquellas personas que están sufriendo por estas inclemencias, esta tragedia que estamos teniendo ahora a lo largo de todo el país y una muy especial, lamentablemente, allá en la capital. Así que nuestras plegarias para los familiares de estas personas y para todos nosotros que estamos sufriendo. Iniciamos esto que me han pedido. Vuelvo un poco al primer amor. He aceptado este compromiso porque me hace volver a mi primer gran amor, que es el derecho penal, el derecho procesal. Hoy la vida me ha convocado a la presidencia del Tribunal Electoral, cuyos compañeros agradezco su presencia aquí, que están héroes anónimos que siempre nos acompañan. Muchas gracias a todas, a todos. Y ahora estoy sumamente enamorado también del derecho electoral, pero hoy voy a concentrarme en esto que me han pedido, una breve, muy breve, realmente hay mucho más, de lo que son las problemáticas del proceso penal, del sistema penal en nuestro país. Y quiero mencionar en primer lugar que el proceso penal con características acusatorias, juicio oral y público que tenemos hoy es un producto, es un sistema mucho más propio de un sistema democrático. Mientras el sistema del cual hemos evolucionado, el sistema inquisitivo, es un sistema mucho más propio de regímenes dictatoriales, algo que queremos olvidar en este país. Entonces, y yo quiero lanzar esta primera idea, que el proceso penal no tiene que ser un castigo en sí mismo. Lamentablemente cuando escuchamos una imputación no causa agravio, mentira, causa un tremendo agravio al ciudadano. Entonces muchas veces el proceso penal, por la forma en que lo estamos llevando, se convierte en un castigo, en una sanción en sí misma, antes incluso de alguna sanción del derecho sustantivo. Y fundamentalmente decir que esto que hemos evolucionado de aquel proceso de Brugada y Zubizarreta, un proceso largo, escrito, engorroso, que delegaba muchas funciones y que afectaba las más elementales garantías de los ciudadanos. Hemos visto con muy buenos ojos que este proceso ha sido reemplazado por un proceso penal con características acusatorias. Brevísimo y concreto,
Este proceso garantiza fundamentalmente la presunción o estado de inocencia, uno de los logros más importantes del sistema acusatorio, evita el conflicto de intereses por parte del juez al separar las funciones de investigación y acusación, participación de la víctima. El sistema acusatorio permite que la víctima tenga un papel mucho más activo en el proceso penal. Y quiero empezar con unas problemáticas que voy a exponer concretamente de algunos resabios que nos quedan del sistema con características inquisitivas y algunas cosas que nos alejan del deber ser. El ser, el que nos encuentra la realidad en nuestros tribunales, y no me estoy refiriendo a nadie en particular. Acá veo muy buenos jueces, he tenido muchos compañeros, muchos que hemos participado en eventos en las aulas, muy buenos magistrados acá en la ciudad de Villarrica, y por eso es que me gusta venir acá a esta ciudad. Ello no nos exime, sin embargo, de algunas críticas que se están dando en el sistema, y una de ellas es lo que ha pasado con el cómputo del sistema procesal, con el cómputo del plazo máximo de duración del proceso. Cuando trabajamos en la modificación del proceso nos encontramos con procesos que han durado 5, 10, 15, 20, 30 años, en un caso muy conocido. Entonces recoge el sistema aquel dogma que dice tenemos que darle vigencia a eso que está en el Pacto de San José de Costa Rica. El ciudadano tiene que ser oído en un plazo razonable. Tiene el derecho a tener una sentencia en un plazo razonable. Y planteó efectos directos en el proceso, la extinción de la acción penal cuando no se cumplen las reglas de ese plazo máximo de duración, y también la responsabilidad de los funcionarios morosos y la indemnización a la víctima por parte del Estado. ¿Qué es lo que busca la víctima? Fundamentalmente busca la reparación de esos sus bienes dignos y merecedores de protección. Y acá nos vamos a encontrar una norma original que decía este dogma: el ciudadano tiene derecho a ser oído en un plazo razonable, y nos encontramos que los legisladores nos pusieron 3 años y una clave, contados desde el primer acto de procedimiento, pero era un sistema muy claro. ¿Y cómo tenemos que considerar el primer acto de procedimiento? Lo que nos dice el artículo 6 del Código Procesal Penal: el primer acto, luego de transcurrido el plazo de las 6 horas por parte del titular de la acción, el agente fiscal. ¿Y a qué se refiere con las 6 horas? Y hay que ir al 290, juez penal de garantías organiza esa investigación, y en todos los casos el agente fiscal, tiene que informar al juez, al juez penal de garantías, el contralor de las garantías del debido proceso, el inicio de las investigaciones dentro de las 6 horas. Y hay un plazo de 3 años, y si no hay sentencia definitiva en 3 años, se extingue la acción conforme a uno de los casos de la norma del 25 del Código Procesal Penal. Y eso fue recogido en una jurisprudencia de nuestros tribunales, el caso Líder, allá por el año 2001, hacía una distinción ese fallo, el proceso y los actos de procedimiento. El continente es el proceso y los actos de procedimiento son su contenido. ¿Cuánto debe durar un proceso? Es lo que acabamos de decir. 3 años contados desde el primer acto de procedimiento, y se extingue la acción a los 3 años si no tenemos sentencia definitiva. Como también había problemas en esa etapa de preparación del juicio, entonces este fallo del 2001, un caso acá en la ciudad de Coronel Oviedo, se consideraba
que se contaba desde el primer acto con características coercitivas. Y ahí surge el acto con características coercitivas de este fallo. Y nos manejamos así hasta el año 2004, pero en el año 2004, en el caso de los bancos Unión y Banco Paraguayo Oriental, de la fuga de 16 millones de dólares a otros países, se consideró y los jueces dijeron, en realidad no se cuenta, como dice el artículo 6, el que acabamos de ver, sino lo que dice el 303, que el juez penal de garantías recibe las actuaciones y tiene por iniciado el procedimiento, ordena las notificaciones, etc. Y decía uno de los jueces en aquel fallo, en aquel juicio, recién allí se inicia la relación entre el Estado y el ciudadano sometido, la relación jurídico-procesal entre Estado y ciudadano imputado. Y hay una frase muy curiosa del entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco: de ahora en adelante, como marca la vista, de ahora en adelante vamos a computar desde la notificación del acta de imputación. Y eso es lo que está rigiendo hasta ahora desde el año 2004. Y esta es la norma que tiene vigencia. Complica las cosas una ley que le llamamos la ley Camacho, la ley 2341, que tiene 3 disposiciones, aumenta el plazo de 3 a 4 años y suspende el cómputo cuando hay incidentes, cuando hay excepciones, cuando hay recursos, etc. Pero el problema es ahí, que nos somete a los ciudadanos todo esto, ir y venir de la jurisprudencia que estoy resumiendo, nos somete a un estado de indefensión. Los profesionales vamos a las unidades fiscales y a las unidades de élite, la unidad de delitos económicos del Ministerio Público, a decirle, necesito ver el expediente porque se está publicando que mi representado está siendo investigado. Y quizás una hermosa asistente, la misma fiscal o el mismo fiscal nos dicen, mire doctor, yo veo su poder ahí, el hermoso poder que tiene, pero no le voy a mostrar el expediente. Y ante la pregunta de por qué, la respuesta es porque su cliente no está todavía imputado. Entonces, se olvidan esos agentes de que la norma del artículo 17 de la Constitución Nacional, que todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener acceso a una investigación desde el primer momento, de los primeros momentos de la investigación, y pueden anularse toda la investigación por la expresa violación de garantías constitucionales. Y también cuando esta jurisprudencia que viene del acuerdo y sentencia, el acuerdo y sentencia en el caso de los 16 millones de dólares, cuando dice se va a notificar se va a considerar que se inicia el proceso desde la notificación del acta de imputación, todos los jueces, me van a perdonar mis colegas y amigos que están por acá, todos los jueces computan desde que se notifica el acta de imputación y no desde lo que dice la ley, el artículo 6, desde que se produce el primer acto de procedimiento. Entonces nos hace trabajar contra legem esta jurisprudencia y estas leyes que han dictado nuestros parlamentarios, la ley que dice que suspende suspende el cómputo del plazo mientras dure la tramitación de los recursos. Y se plantea el problema en la práctica también, que cuando se habla de extinción, en la redacción de la ley 2341 no menciona la acción de inconstitucionalidad. Y lo voy a decir aquí con mucho respeto. Cuando uno está tramitando un caso y se plantea por una de las partes que busca la extinción
se plantea una acción de inconstitucionalidad. 558 del Código de Procedimientos Civiles dice, tienen que sacar compulsas. No se puede paralizar el expediente. Pero lo que sí que viene alguien, lleva al original del expediente allá a la Corte Suprema de Justicia, alguien se sienta encima del expediente, se espera que cumplan los 4 años en este caso. Y es un factor de corrupción. Cuando esa víctima, cuando esa querella quiso reaccionar, el caso ya está extinguido. Entonces, esto tenemos que trabajarlo. Por eso es que planteo como una de las debilidades del sistema cuando se plantea esta circunstancia, porque la ley 2341 que van a tener, yo les voy a dejar el texto, van a tener ahí, no incluye la acción de inconstitucionalidad. Y la acción no suspende el cómputo del plazo. Entonces se lleva al original, corre el tiempo, se extingue la acción y matan la acción de conformidad al artículo 25, numeral 3, y estamos muertos. Esa persona que ha reclamado, que ha perdido sus bienes, que han muerto sus familiares, esa persona que ha sido dañada en sus bienes dignos y merecedores de protección, ¿cómo quedamos ante esa persona? ¿Cómo quedamos ante estas circunstancias? Por otra parte, el plazo para formular el requerimiento inicial, se acordará mi amigo, mi compañero, el senador Rafael Filisola, que se había establecido en esos requerimientos iniciales del 301, se había establecido un plazo para que una vez conocida la noticia criminis, el agente fiscal formule uno de los requerimientos iniciales. Estaba incluso en ese tiempo el sobreseimiento definitivo. ¿Cuáles son los requerimientos iniciales? La notificación del acta de imputación, la desestimación, las 4 instituciones de conclusión anticipada de los procesos, abreviado, suspensión condicional del procedimiento, conciliación o la notificación, reitero, del acta de imputación. Pero resulta que nos encontramos que en ese proceso de formación de la ley, el proyecto que fue con un plazo de 20 días desde que se produce la noticia criminis, allí en el proceso de formación de las leyes, por alguna razón, porque la exposición de motivos de la ley no lo dice, por alguna razón ha desaparecido ese plazo, es decir, hay un plazo sine die. Entonces, los agentes fiscales tienen un montón de tiempo para las famosas diligencias preliminares y no se establece un plazo allí en la norma del 301. Y eso plantea serios problemas. El único, no corre ningún plazo para extinción, pero sí corre obviamente el plazo para prescripción, que son 2 instituciones distintas. En relación a las medidas cautelares, ha habido un problema, un ir y venir. Estamos escribiendo unos trabajos que le llamamos el ITER de la norma del 245, cuando se habla de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión, que se modificó, se volvió a modificar, se suspendió el análisis por parte de los jueces de los crímenes. ¿Qué son los crímenes? Hechos punibles más graves, con penas privativas de libertad superiores a los 5 años. Y no decía la ley, en los crímenes no damos medidas alternativas, en los delitos sí podemos dar. La única aproximación era esa clasificación del artículo 13 del Código de Fondo. Pero luego viene la ley 2493, que dice en los hechos que vulneran la vida no se puede, no se le veda, se le prohíbe al juez a analizar si se dan o no los elementos para concederle una medida alternativa, violando el principio de que todos los ciudadanos tenemos el derecho a soportar un proceso penal en un régimen de libertad. Ese es el principio.
La excepción es soportar el proceso penal con una medida restrictiva de libertad. Entonces, tenemos graves problemas en ese sentido, porque incluso ahora que tenemos las crisis de las cárceles, mañana va a estar nuestro ministro de Justicia aquí, más del 80-90% de nuestros internos están con medidas privativas de libertad, prisión preventiva. Condenados tenemos 1 a 2% aproximadamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para dar garantías a los ciudadanos en ese sentido? Y a los efectos de establecer nada más que una debilidad ahí en la detención, quiero mencionar esa norma del 240, y nos preguntan a nosotros, abogadas, abogados, estudiantes, nos preguntan en las reuniones sociales, ¿cuánto tiempo puedo estar detenido? Me dijo, una vez me llama un amigo que tenía un poquito de alcohol en su sangre, había bebido bastante y estaba detenido. ¿Hasta cuándo tengo que estar acá? Y hay una norma del 240 en la parte final, dice, en todos los casos, la persona que haya sido detenida será puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas para que resuelva dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la prisión preventiva. 1. Aplique las medidas sustitutivas o decrete la libertad por falta de mérito. La duda viene en el plazo de 24 horas para que resuelva coma dentro del mismo plazo. Prácticamente todos los jueces, con las disculpas de mis amigos, compañeros jueces que están acá, todos los jueces entienden que 24 horas tiene el fiscal para poner a disposición y otras 24 horas para el juez. Entonces, ¿qué le contestamos a esa persona? ¿Puede tenerte el fiscal ahí 24 horas o dentro de las 24 horas ya tiene que estar resuelta la prisión preventiva o la medida alternativa o la libertad por falta de mérito? Y eso se está dando porque nuestras leyes no son claras. La medida del 304, el acta de imputación no implica necesariamente la aplicación de una medida cautelar. Lo que no puede haber, y eso se lee en la parte final, es una medida cautelar sin un acta de imputación que la fundamente o que la sustente. Y hablaba yo con un agente fiscal hace poco y me decía, doctor, vos hablas de 24 horas, hablas de 48 horas, pero yo te hablo de 72 horas cuando me dice, mi ley, un agente fiscal muy bueno, un amigo me dice, mi ley, el artículo 28, Ley Orgánica del Ministerio Público 1562 del año 2000, si el imputado se encontrase aprendido o detenido, ¿qué son? Medidas cautelares, y el agente fiscal considera que deba continuar privado de su libertad, formulará acta de imputación dentro de las 48 horas de iniciado el procedimiento. Entonces, esa nos dice una cosa la ley, nos dice otra cosa el Código de Procedimientos, nos dice otra cosa la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es decir, hay una serie de desajustes entre esas leyes aquí. Cuando que la Constitución dice, y acá tenemos un experto constitucionalista, la Constitución dice en el 12, numeral 5, cuando habla de la detención y del arresto, que la detención y el arresto, que la persona sea puesta en un plazo no mayor de 24 horas a disposición del magistrado judicial competente para que éste disponga cuando corresponda en derecho. Constitución Nacional, artículo 12, numeral 5. Y es lo que nos dicen a nosotros las abogadas o los abogados. La mitad de la biblioteca dice esto y la otra mitad. La mitad dice hay que interpretar en forma restrictiva y solamente se puede tener detenida a una persona 24 horas, no más de eso. Y otros dicen no, 24 horas para el fiscal, otras 24 horas para que el juez resuelva sobre la situación procesal de esa persona. Y son cosas que venimos viviendo y venimos padeciendo que le dan una sensación de fragilidad
y debilidad al sistema. Y esta es un debate que se está dando y se va a seguir dando ahora que se habla de una modificación del Código de Procedimientos Penales, si la querella que es hoy adhesiva en los casos de acción penal pública debe ser autónoma. Porque hubo muchos casos, no los estoy tocando, muchos casos de corrupción de fiscales que no acusan. ¿Qué pasa si el fiscal no acusa? La víctima queda sin ninguna posibilidad de perseguir esa acción. Entonces, este es un tema de estudio, un tema de debate, un tema de las tesis doctorales, tesis de maestría. Si la pregunta es si la querella tiene que ser autónoma también en acción pública. Lo es en los casos de acción privada, aquellos hechos punibles del catálogo del artículo 17 del Código de Procedimientos Penales. Operativamente, muchas veces un fiscal, con todo respeto, con sobrecarga de trabajo, falta de recursos humanos técnicos, no atiende los reclamos de la víctima. Esto hace que se requiera una mayor participación a la víctima con extensión de su condición y calidad. Es uno de los argumentos que se tiene a favor de la querella autónoma en casos de acción pública. Insatisfacción social y cuestionamientos no solo operativos, sino que usando las amplias facultades que disponen, sin contrapeso de la víctima, por lo que la actual norma procesal aumenta la sensación de impunidad. Hay un tratamiento discriminatorio y, por qué no decirlo, un muy alto nivel de corrupción en esta cuestión. Por eso es que descargo en este foro el debate, abramos el debate, no tengamos temor a ello de si la querella tiene que ser autónoma también en casos de acción pública. Y hay varias propuestas de modificación y le hacemos llegar esa propuesta acá a nuestro senador que está presente. Vamos a sentarnos a tomar un café y conversar sobre esas posibilidades. Conste que mi primera conversación va a ser la modificación del Código Electoral, pero también esto va a estar en carpeta, señor senador. Hay otra problemática, y me avisa, doctor, cuando tengo que finalizar para no extenderme porque tengo varias, pero voy a dar todas las que puedo. El debate sobre la admisión o rechazo del acta de imputación. La pregunta es si el juez penal de garantías puede rechazar o admitir la imputación. 303 que acabamos de ver dice que el juez penal de garantías recibe la imputación y ordena la notificación y tiene por iniciado el procedimiento, dice esa norma del 303. Pero en ninguna parte dice que puede admitir o puede rechazar. Y hay fallos en uno y otro sentido a todo lo largo de la República, en el sentido de que hay jueces que han rechazado la imputación y hay jueces que hacen resoluciones donde admiten la imputación. Hace poco, en unos casos conocidos, los jueces de garantías, sobre todo de la circunscripción de la capital, están rechazando las imputaciones y proponen que se modifique, que se ajuste, porque ¿qué debe contener una imputación conforme al 302? La descripción de los hechos, la descripción de las personas supuestamente responsables y el plazo que le pide el titular de la acción, el agente fiscal, al juez penal de garantías para presentar un requerimiento conclusivo. Nomás ya tengo. Me quieren echar. Bueno, voy a seleccionar uno para... Entonces, va un material. Yo dejo un material, entiendo las limitaciones de tiempo que tenemos. Hay mucho por conversar acá. Quizás hay varios seminarios de algún módulo. Si por ahí la UNVES me vuelve a invitar, yo voy a venir con todo gusto, porque acá hay mucho que conversar. Gracias, José.
quiero... Está filmado. Uno último que voy a decir, sobre el seguimiento definitivo. Hay también temas de las medidas de mejor proveer. Problemas en audiencia preliminar. Jorge Bogarín presenta un hermoso sobreseimiento definitivo en la audiencia preliminar y recibe la respuesta de la mayoría de los jueces de esta república, jueces de garantía que le dicen: mire, doctor, no puedo analizar las cuestiones de fondo. Y se basan en la última parte del 353 que dice que el juez no puede abordar cuestiones que sean propias del juicio oral y público. Sin embargo, es facultad de las partes, cuando analizamos el 353, numeral 4, es facultad de las partes proponer sobreseimiento definitivo o provisional, y 356, el juez tiene la obligación de resolver todas las cuestiones sometidas a su consideración. Entonces, no está bien esa respuesta de que yo no puedo abordar cuestiones de fondo. Al contrario, tiene que solicitar. Mi tesis en ese sentido es que tiene que abordar esa cuestión en forma excepcional y especial en el marco de un sobreseimiento definitivo, sobre todo si cuando uno considera el 359 que hay que abordar si se ha configurado el hecho punible, hay que hablar de tipicidad, hay que hablar de antijuridicidad, reprochabilidad, etcétera, sí tiene que abordar el juez. Entonces, no es remar contra la corriente. Incluso algunos fallos en jurado de enjuiciamiento de magistrados han dicho, han destituido magistrados por esto, que a mi criterio es absolutamente discutible. Y como una cuestión, tengo muchas cosas más, pero voy a respetar el tiempo y realmente me gustaría seguir conversando con ustedes sobre este tema. Considero que es un problema, con todo respeto lo digo, y frente a calificados jueces y muy honestos, es un problema para el país, es un problema para el sistema. Jueces técnicamente limitados y con un muy alto nivel de corrupción. ¿Cuál es el primer acto de corrupción? Aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Y los tenemos de a cacharratas en este país. Entonces hay que trabajar. No significa porque uno ganó un concurso tenga que dejar de estudiar. No significa porque hoy uno es fiscal o es juez o es defensor tiene que dejar de estudiar. Ahí empiezan los desafíos. A eso es lo que estoy invitando hoy. Y quiero terminar con esto dentro de mis 3 minutos que me emplazó acá mi compañera, que sigue fulgurando en nuestros sueños esa patria soñada, que habló Carlos Miguel Jiménez. Patria que no tenga hijos desgraciados, patria que no tenga hijos perseguidos, patria en que ya no existan feminicidios, patria en que se trate de la misma manera a las mujeres y hombres. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa es la patria que fulguraba en los sueños de Carlos Miguel Jiménez y que fulgura también en nuestros sueños. Y con ello vamos a estar fortaleciendo el Estado social. Con eso vamos a fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Hoy con Rafa nos encontrábamos en las aulas, él hoy es nuevamente parlamentario en el Senado, yo ahí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tenemos que seguir luchando por un país mejor para nuestros hijos. Reitero, esa patria que fulgura en nuestros sueños, esa es la patria que tenemos que fortalecer. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, un beso. Brevemente vamos a abrir un espacio para un par de preguntas para el disertante, profesor Carlos Valdés, y después el profesor
3 preguntas. Profesor Carlos Valdés primero, por favor. Juan Carlos, profesor Carlos Valdés. Profesor, brevemente, por favor, su pregunta. Muy buenas noches, Su Excelencia. Muchas gracias por compartir nuevamente el conocimiento y obviamente a través de sus materiales que son muy buenos. Acá no soy su excelencia, acá soy tu compañero. Bueno. 3 preguntas. ¿O cómo? No, 3 personas. Una pregunta. Bueno, ya. Empezamos con la ambigüedad. Me quiere fusilar ya, compañero. Hay varios temas muy interesantes y voy a jugarme por una que en la práctica suele ocurrir bastante y creo que de alguna manera recarga al sistema en la morosidad por un lado y por el otro lado, como bien usted lo dijo, en la deficiencia técnica, en este caso el órgano investigador. El caso de los abusos de los sobreseimientos provisionales que piden los fiscales, cuando dicen, por ejemplo, falta diligenciar a 3, 4 testigos más, falta diligenciar 3, 4 oficios, pero nunca explican cuál fue el obstáculo por el cual no se pudo diligenciar. El caso de los testigos, que no se le pudo ubicar, no estaba enfermo, no sé. El caso de los oficios, que es más fácil el hecho de pedir, y si no hubo respuesta, bueno, urgir o agotar otro tipo de recurso. Sin embargo, los jueces rechazan cuando la defensa cuestiona, no, esto no es culpa nuestra, queremos el sobreseimiento definitivo. Rechazan porque hay actos que tienen que investigar, o sea, no ponen muchos argumentos, apelar y se confirma. ¿Ese no sería una debilidad también? Sí, justamente tenía entre los materiales eso que usted está diciendo muy acertadamente, doctor. E incluso se da cuando hay el trámite de oposición en la audiencia preliminar, que el 358 dice claramente que el juez puede hacer un trámite de oposición cuando el fiscal, cuando no hay acusación, y puede hacer solamente 2 cosas, puede acusar o rectificar el requerimiento. Sin embargo, generalmente van para la fácil y viene de la fiscalía un intermedio que es el sobreseimiento provisional para seguir estirando la investigación. Más la situación que usted dice, un poco un pretexto para no resolver ya la cuestión. O sea, directamente ya se puede otorgar si se dan las condiciones que establece el 359 para otorgar el sobreseimiento definitivo. Aquí tenemos que ser valientes. Realmente un juez viene y está ahí para ser justo, para fallar cuando corresponda y tiene que dictar sus fallos. No podemos esperar caerle simpáticos a todos, sino acá un juez es para dar a cada uno lo suyo, como decían Ulpiano, Gallo y Modestino. Entonces sí coincido con usted que ese es uno de los casos de las debilidades que tiene el sistema, y hay muchísimos. Yo quise exponer solamente algunos de ellos por lo concreto del tiempo que tenía, pero esta es la forma en que esto se va a ir enriqueciendo si vamos a una reforma, que todos podamos participar en eso con estas propuestas. O sea, en concreto estoy absolutamente de acuerdo con usted, doctor. No se escucha. Dale. Acá. Hola, sí. Profesor Bogarín, como decía el maestro Borda, el derecho es una materia opinable porque no se basa en la lógica matemática. Así es. Con su autorización y aplicando lo que decía el maestro, quiero discrepar con lo que usted manifestó con respecto a los efectos de la acción de inconstitucionalidad. Usted explicó magistralmente que una de las vías que deja la ley para la extinción
es que se vaya por la vía de la acción de inconstitucionalidad, la discusión de una causa. Usted dijo que eso no suspende el proceso, ¿verdad? No suspende el cómputo, Sí, porque la exactamente. ley Camacho Sí. dice incidentes, recursos, excepciones, pero no habla de acción de inconstitucionalidad. Y yo me refería al 558 del Código de Procedimientos Civiles, que ahí se establece que hay que sacar compulsas para que la causa pueda proseguir y se trate la acción o eventualmente la excepción. A eso más me refiero, Sí, entiendo, refiero profesor. al ámbito penal, y yo respeto que es una herramienta para decir, bueno, este proceso o esta norma, la aplicación de esta norma es inconstitucional. Lo que yo digo que es una picardía, entre comillas, de muchos profesionales para forzar la extinción de la acción. Fundamentalmente a eso me refería. Sí, no sé si estoy equivocado, pero hay dos salidas, profesor. Algunos Sí. jueces suspenden el plazo, jueces, sobre todo de sentencia, ¿verdad? Y el otro problema que se da en la práctica, y yo conozco casos concretos, es que la Corte, la Sala Constitucional, reacciona tardíamente. En un caso se llevó a juicio oral, ¿verdad? Los jueces de sentencia llevaron a juicio oral el caso. Hubo sentencia, el condenado ya compurgó la pena. Cuando se fue al tribunal penal, ahí recién la Sala Constitucional pidió que se lleve a la vista el expediente. Creo que ya pasaron 2 años, 2 años y medio, hasta hoy no sabemos el resultado. Y el tipo ya está afuera. Por eso, hay algunos casos que se utiliza la acción o la excepción de inconstitucionalidad con una picardía, entre comillas, para forzar la extinción. Y en el plano penal la extinción mata la acción, extinción de la acción, el catálogo del artículo 25. Fundamentalmente a eso me referí, pero me gustaría en un foro más amplio, quizás en una aula, debatir con usted sobre el tema. Muy interesante su opinión, profesor. Con mucho gusto yo voy a revisar lo que he argumentado, porque esa es la forma que nos enriquecemos todos. Gracias. Primero el doctor José David Bogado y por último el doctor Carlos Alvarenga para cerrar este espacio. Profesor José. Gracias. Doctor Bogarín, bienvenido a Villarrica. José David Bogado, tengo el honor de presidir el Colegio de Abogados de Villarrica. Antes que nada, una acotación, ¿verdad? Es sumamente fortalecedor y placentero para quienes litigamos el campo independiente escuchar de un alto servidor del Estado paraguayo como es usted las palabras finales con las cuales cerró su ponencia. No existe mayor delito que ocupar un cargo para el cual uno no está capacitado. Créanos que eso es así. Así que abrazo cada una de sus palabras y ojalá los que se están formando en esta casa de estudio ya vayan un poco avisorando el panorama sobre el cual después van a trabajar. En segundo lugar, quiero hacerle una pregunta o plantearle una situación. Si el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal le faculta a las partes en una audiencia preliminar a solicitar la aplicación, la sustitución o la revocación de una medida cautelar, que luego, en términos de decisión, será plasmado en una resolución en forma de un auto interlocutorio, entonces, ¿qué sentido tiene que un tribunal de alzada nos aboca a estudiar la decisión del juez sobre ese punto de la medida por tratarse de un auto de elevación a juicio oral y público? Nosotros ya sabemos que es un auto de elevación a juicio oral y público, pero la elevación a juicio oral y público se resuelve en uno de los puntos del resolutorio de la resolución. Los otros puntos resuelven otras cosas. Y muchas veces se tratan, tocó ese tema también, de medidas que privan de su libertad a las personas, ante lo cual yo profesional y particularmente estoy totalmente en contra. Yo creo que la regla es litigar en libertad. Y la realidad tan lamentable de nuestras penitenciarías, usted la acaba de mencionar. El hacinamiento a consecuencia del ingreso de los prevenidos. Porque lógicamente no existió nunca en este país una política pública que se encargue de instalar asentamientos especiales donde ellos puedan estar. Entonces, tienen que ir a un reclusorio. Bueno, ese es un tema de amplio debate social, político, sociológico y jurídico.
Pero concretamente, vuelvo al artículo 353 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo no puedo recurrir la resolución del juez penal de garantía porque tengo un tribunal de alzada que me dice, no voy a estudiar tu apelación porque es inapelable y tu recurso es inadmisible porque es un auto de elevación a juicio oral, entonces ¿qué sentido tiene que la norma me faculta que yo plantee eso en una preliminar? ¿Qué hacemos? ¿Modificamos el 353 del Código Procesal Penal o le hacemos entender a un tribunal de alzada que tienen que estudiar las cuestiones que no hacen a la elevación del juicio oral en su recurso? Gracias, doctor. Esa no es una pregunta, doctor, un misil lo que usted me está tirando. Una bomba. Bueno, el auto de apertura a juicio, dice el 461, última parte, es expresamente irrecurrible. Y esa es la excusa, entre comillas, que los camaristas nos dicen en los recursos planteados, es inadmisible por esa norma. Sin embargo, hay un fallo y pido disculpas por mencionar el nombre en un caso de Camilo Suárez, una preopinión de Miriam Peña, no recuerdo acá el número del fallo, pero lo voy a hacer llegar, donde dicen que el elemento que fundamenta la presentación de un recurso es el agravio. Y si hay un agravio, esas instituciones en particular que fueron rechazadas o modificadas o aprobadas, como usted mencionó sobre las medidas cautelares, tienen que ser revisadas por un tribunal de alzada. Lamentablemente, este fallo todavía no se convirtió en una jurisprudencia pacífica y uniforme, o sea, varios fallos varios fallos similares en casos de igual sentido, digamos. No es jurisprudencia, pero es un fallo muy bueno. El caso de Camilo Suárez justamente reclamaban eso que usted está diciendo. Yo estoy de acuerdo. Y después hay una bibliografía muy interesante de Nelson Pessoa que habla justamente sobre que la necesidad de que todos los fallos tienen que ser revisados y la base es la norma del Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la revisión, el doble conforme, de que todos los fallos deben ser revisados y lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8, creo que es el inciso H, dice fundamentalmente lo que usted está diciendo y va en contra de lo que establece la jurisprudencia de nuestros tribunales. Yo creo que todos nuestros jueces, todo el sistema tienen que revisar un poco su chip en relación a ese sentido, en relación a eso. Y si, a mi criterio, si causa un agravio, obviamente tiene que ser revisado. En concreto, coincido con usted, doctor. El doctor Carlos Alvarenga, docente de la facultad, ex fiscal de... Ex fiscal aguerrido, ex fiscal del crimen. Buenas noches, profesor Jorge Bogarín. Un gusto y un placer inmenso poder tenerle nuevamente por Villarrica y más todavía por nuestra querida universidad. Hace rato que no me invitan a cenar como la última vez Así que mismo. salimos, doctor. Eso le voy a hacer un reclamo público acá. Sí. Doctor, le escuchamos. Bueno, cuando estamos frente a un maestro como es el doctor Jorge Bogarín, tenemos muchísimas preguntas que queremos que se nos evacúen, ¿verdad? Pero por una cuestión de tiempo yo quiero limitarme solamente a hacerle una pregunta, profesor. Usted habló de un problema de corrupción dentro del sistema procesal penal cuando le impide al representante de la víctima, en este caso en un hecho punible de acción penal pública, cual es el querellante adhesivo, continuar con un proceso cuando el fiscal, por circunstancias especiales, entre comillas, no decide formular una acusación como un acto conclusivo. Entonces le deja, como se dice futbolísticamente, en offside a la víctima. Usted planteó un tema, me parece a mí sumamente interesante, invertir un poco la situación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría en un sistema acusatorio como el nuestro, donde el Ministerio Público es el dueño de la acción penal pública, cuando decide no acusar y que el querellante adhesivo lo acuse? ¿Cómo quedaría nuestro proceso? ¿Hay un estudio sobre el tema, proyecto de modificación? Ese específicamente es lo que me gustaría si puede exponer, profesor. Hay un trabajo sobre todo muy completo del profesor Cronenwetter, que ha trabajado el tema, y hay otros maestros del derecho procesal. Y hay que revisar el sistema porque lo que se plantea es que la querella, que es adhesiva al titular de la acción,
se vuelva, en acción pública, se vuelva autónomo, como en los hechos punibles de acción privada, que la querella es una acusación, ya es autónomo. Hay casos en que increíblemente si viene, el fiscal no acusa y hay trámite de oposición, va al fiscal adjunto, el fiscal adjunto se ratifica y muere la víctima. El concepto de Ministerio Público a esa dualidad que es representante del Estado, pero también es representante de la víctima. ¿Qué pasa con esa víctima que está reclamando que le mataron al hijo, que le dejaron sin bienes, que han dañado sus bienes dignos y merecedores de protección y no recibe una explicación adecuada por parte del fiscal? Entonces, el planteamiento así global todavía es que esa querella, que hoy es adhesiva al accionar del agente fiscal, se convierta en autónomo. O sea, va a ser una importante revisión y modificación de las características del sistema. Yo considero que sí debemos revisar eso, porque personalmente me sentía agraviado, me sentía afectado en varios casos, nunca en los suyos, doctor, pero en varios casos que el agente fiscal increíblemente no acusó, se ratificó esa no acusación y murió. Murió el interés de la víctima, porque la víctima, el fiscal representa también a la víctima, usted sabe bien eso. Y queda, como usted dijo, en offside. Yo le agregaría un término un poco más grosero, queda en bola con sus intereses. Le matan, le liquidan sus intereses. Y a veces no hay una explicación válida. ¿Y qué uno puede hacer? Ir a reclamar, ya no poder recurrir, en ese caso, pero muere ahí su acción. Muere ahí su acción y, no sé, tiene que ir al pacto, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el costo que eso implica, etcétera. O sea, es un perjuicio muy grande. Entonces, lo que yo planteo es una revisión. Puede ser que después de una revisión, con connotados profesores, especialistas, lleguemos a la conclusión de que va a complicar mucho el sistema, pero a mí lo que me gustaría en ese sentido es instalar el debate. Eso es fundamentalmente lo que yo planteo. No digo va a ser el mejor sistema del mundo, pero sí instalar el debate y que lleguemos a una conclusión. Porque ¿qué es lo que quiere la víctima? Que reclama una reparación de sus daños que han sufrido de sus bienes, perdón, que han sufrido daños. ¿Y qué pasa si no tiene la debida respuesta del Estado? El agente fiscal es un órgano estatal y no tiene respuestas. Entonces, esas son las situaciones que queda la víctima en un estado, hasta si se quiere, de indefensión de sus intereses. A eso nomás me refiero, doctor Alvarenga. Muy interesante su planteamiento. Yo quisiera que a través del Colegio de Abogados, la comunidad jurídica en general, que se instale ese debate, porque ahí pueden salir muchas cosas, puede ser muy enriquecedor para todo el sistema. Gracias por su pregunta, doctor. Gracias a usted, profesor. Bueno, con esto damos por concluido nuestro primer momento de nuestro congreso. Agradecemos al doctor Jorge Bogarín por su brillante exposición y su respuesta, y queremos convocar al señor profesor Simón Benítez Ortiz para dar un pequeño presente y un certificado de gratitud y reconocimiento, señor profesor. Se procede entonces a la entrega de gratitud y reconocimiento. Importante destacar sería una hermosa camisa artesanal hecha a mano entonces por artesanos del lugar.